We imagine detecting a radio signal from a star that is thousands of light years away. There is no urgency. It maneuvers, or has some artificial lights, or has some unusual shape, or transmits signals. La mayoría de los objetos interestelares aparecen, atraviesan y desaparecen. Atlas no lo hizo. Siguió un camino limpio a través del sistema solar, rozando Venus, Marte, Júpiter, como si supiera que lo estábamos observando. No titilaba, brillaba, giraba como si estuviera construido. ¿Y los datos térmicos? Comenzaron a pulsar. No era ruido, eran patrones. Y luego, silencio. Así no se comportan los cometas. Así no funciona la ciencia. Lo que significa que Atlas no solo estaba de paso, estaba montando un espectáculo. Y nosotros éramos la audiencia. Pero antes del silencio, antes de los datos faltantes y los rumores, todo comenzó como cualquier otro descubrimiento. Solo un débil destello en el cielo nocturno. Nada especial, hasta que lo fue. La llegada. En la noche del 1 de julio, un tenue punto apareció en el cielo. Nada inusual para los telescopios automatizados que escanean los cielos. Cada noche los sistemas de rastreo capturan miles de puntos en movimiento. La mayoría son asteroides que giran a través del sistema solar. Unos pocos son cometas arrastrando tenues colas de polvo. 99 de cada 100 veces, los datos entran en catálogos sin alboroto. Este era diferente. En cuestión de horas, los algoritmos lo marcaron como una anomalía. Los analistas se acercaron. Su brillo estaba fuera de escala en comparación con su tamaño estimado. Si el cuerpo fuera sólido, mediría casi 12 millas de diámetro. Más grande que toda la isla de Manhattan, una escala que los astrónomos no esperan de escombros interestelares. El espacio entre estrellas es escaso. No se supone que entregue gigantes así cada década. Las probabilidades basadas en modelos de rastreo eran mínimas. El brillo por sí solo bastaba para levantar cejas, pero la trayectoria era aún más extraña. La mayoría de los visitantes interestelares se lanzan a nuestro sistema en ángulos irregulares, cruzando bruscamente el plano donde orbitan los planetas. El azar dicta que deberían entrar desde arriba o desde abajo, dispersándose como canicas sobre una mesa inclinada. Atlas, aunque aún no tenía nombre, no se dispersó. Su trayectoria se alineó casi perfectamente con el plano planetario, desviándose menos de 5 grados. Las probabilidades de que tal alineación ocurriera al azar, aproximadamente 1 en 500. No imposible, pero profundamente incómodo. Y entonces llegó el enigma visual. Los cometas, los sospechosos habituales, tienen firmas. A medida que se calientan, los gases congelados subliman, lanzando chorros de polvo y hielo al espacio. Una cola se extiende detrás de ellos, arrastrada por el viento solar. Esa es la regla, el manual, la expectativa. Pero las imágenes del Hubble contaron otra historia. En lugar de arrastrar una cola, Atlas brillaba delante de sí mismo. Su luz parecía acumularse al frente, un resplandor orientado hacia adelante que nadie podía explicar. Se revisaron y descartaron errores de calibración. Se descartaron fallas de instrumentos. El resplandor permaneció. Al amanecer, la atmósfera dentro de los observatorios había cambiado. La charla común dio paso a un silencio más denso. Los astrónomos se enorgullecen de su escepticismo. Odian usar palabras como anomalía o peculiar sin cautela. Pero esas palabras se colaron en las notas. Los números no mentían. Atlas era demasiado brillante, alineado, coreografiado, extraño. El público escuchó casi nada. Algunas revistas especializadas registraron el evento como otro visitante interestelar. Los titulares fueron cautelosos, pero a puertas cerradas, los profesionales ya sabían. Esto no era solo otra entrada de catálogo. Atlas era más grande, más extraño y más improbable que cualquier cosa que hubieran visto desde Oumuamua. Y así, antes de que el objeto incluso recibiera su nombre, llegó cargando preguntas como si fueran mercancía. ¿Por qué era tan brillante para su tamaño? ¿Por qué se apegaba al plano planetario en lugar de lanzarse en un ángulo aleatorio? ¿Por qué su trayectoria parecía tan improbablemente ordenada? ¿Y por qué, contra todo precedente, su resplandor brillaba desde el frente? Los cálculos no ofrecían consuelo.
Las probabilidades no eran amables. Y en astronomía, cuando las estadísticas empiezan a susurrar improbable, rara vez se detienen allí. Al final de esa primera noche, una verdad ya se había asentado. Atlas no solo había aparecido, había llegado. Un visitante llamado Atlas. Cuando llegó la confirmación de que el objeto no estaba ligado al Sol, se ganó su lugar en la historia. 3I Atlas. 3I. Lo marcaba como solo el tercer viajero interestelar confirmado. El primero había sido Oumuamua en 2017, el segundo Borisov en 2019. Ahora llegaba Atlas, el tercer invitado de las estrellas. Nombrar un objeto puede parecer mundano, pero importa. Encierra un misterio en el registro, admite ante el mundo. Esto es real, lo hemos visto, está pasando por nuestro sistema. Pero un nombre no trajo consuelo. En cambio, dio peso a la inquietud. Atlas ya no era solo un punto en la transmisión de un telescopio. Era un visitante reconocido y no se comportaba como debería. Su brillo seguía siendo el primer enigma. En astronomía, el brillo es una pista, una forma de adivinar de qué está hecho un objeto. El hielo dispersa la luz suavemente. La roca refleja mal, dejando un brillo apagado y grisáceo. ¿Metales? Los metales centellean. Devuelven la luz con nitidez, como espejos en el espacio. Atlas brillaba de ese modo, no suavemente, no apagado, sino duro y nítido. Era como mucho, del tamaño de un autobús, pero reflejaba como algo 10 veces más grande. Las matemáticas no cuadraban. El objeto era modesto en escala, pero extravagante en apariencia. Luego vino su giro. Los objetos naturales, golpeados por eones de impactos, giran de forma torpe. Oscilan. Su luz parpadea de manera irregular mientras sus superficies irregulares giran. Así es como los astrónomos infieren la forma. Pero Atlas no parpadeaba. Su brillo subía y bajaba con una regularidad inquietante, repitiéndose puntualmente. Un pulso suave, como el tic de una máquina. La implicación era perturbadora. Superficies planas y amplias, alineadas de manera que producían reflejos de metrónomo. Simetría. Precisión. Equilibrio. La simetría no es desconocida en la naturaleza. Los cristales forman retículas. Los asteroides a veces se redondean en esferas toscas. Pero esto era diferente. Los pequeños viajeros interestelares no llegan como cuerpos pulidos y equilibrados. Llegan marcados, fracturados, irregulares. Atlas reflejaba como algo diseñado, sus superficies demasiado limpias, su rotación demasiado estable. Los científicos buscaron explicaciones. Tal vez hielo reflectante recubría su exterior, suavizado por el calor. Quizá compuestos metálicos incrustados en su corteza actuaban como espejos. Cada hipótesis estaba forzada. Cada una tenía excepciones. Y la descripción más simple, Atlas brillaba como metal y giraba como una máquina, seguía siendo la más difícil de pronunciar en voz alta. El lenguaje oficial suavizó los bordes. Los informes usaban frases como características de alto albedo y retornos fotométricos regulares. Pero detrás del lenguaje estéril se esparcían susurros. Los investigadores compartían la misma inquietud en privado. Atlas parece curado, seleccionado. Las comparaciones con visitantes interestelares anteriores hacían que lo extraño resaltara más. Oumuamua había sorprendido a los astrónomos con su aceleración inexplicada. Borisov los tranquilizó comportándose como un cometa normal. Atlas estaba entre ellos, pero en esa posición no se acomodaba. Llevaba la incertidumbre de Oumuamua y la certeza interestelar de Borisov, pero añadía su propio giro, brillo pulido y giro simétrico. El público, mientras tanto, seguía sin ser consciente de la tensión que se acumulaba tras bambalinas. Para la mayoría, Atlas era solo otro titular sobre polvo espacial. Pocos notaron lo cuidadosamente elegidas que estaban las palabras. Pocos se dieron cuenta de cuántos científicos ya habían dejado de intentar encajar a Atlas en las categorías existentes. Para quienes miraban de cerca, una idea persistía en el silencio entre artículos y comunicados de prensa. ¿Y si Atlas no fuera natural en absoluto? Ese pensamiento seguía siendo indecible en los canales oficiales. Pero la inquietud no desaparece cuando se entierra. Espera. Crece.
y con Atlas brillando tan antinaturalmente contra el fondo de las estrellas, los susurros solo se hicieron más fuertes. Ecos de Oumuamua. Atlas no llegaba en aislamiento. Entraba en un sistema solar ya atormentado por los recuerdos de dos visitantes anteriores, cada uno extraño a su manera, cada uno dejando cicatrices en la confianza de los astrónomos. Para entender por qué Atlas alteró los nervios tan rápido, hay que verlo contra el telón de fondo de Oumuamua y Borisov. Oumuamua llegó primero, en 2017. Detectado por Pan-STARRS en Hawái, su propio nombre, hawaiano para un mensajero que llega primero desde lejos, insinuaba su rareza. Desde el principio nada encajaba. Su curva de luz sugería algo largo y delgado, en forma de cigarro, o quizás un fragmento plano, diferente a cualquier cosa catalogada antes. Y su movimiento lo delataba aún más. Después de pasar junto al Sol, aceleró, muy ligeramente, pero sin duda. La gravedad sola no podía explicarlo. Los cometas pueden ser impulsados por chorros de gas expulsados de sus superficies heladas, pero Oumuamua no tenía cola, ni coma, ni eyección visible. Se movía sin explicación. Las teorías se acumularon. Algunos lo llamaron un fragmento de un planeta destrozado. Otros propusieron posibilidades exóticas, un iceberg de hidrógeno, un trozo fractal de nitrógeno congelado. Unas pocas voces, incluyendo la de Avi Loeb de Harvard, sugirieron algo más radical. Tal vez era una vela ligera, delgada y ancha, impulsada por la luz estelar. La mayoría de los científicos se incomodaron con la idea, pero la inquietud permaneció. Los cuerpos naturales no suelen volar así. 2 años después, llegó Borisov. En contraste, era reconfortantemente familiar. Descubierto por un astrónomo aficionado en Crimea, Borisov desarrolló una amplia coma brillante cuando el calor solar vaporizó su corteza helada. Una larga cola lo seguía, de forma y comportamiento de manual. Borisov se movía como debía moverse un cometa. Reaseguró a quienes habían pasado noches sin dormir preguntándose sobre Oumuamua. Al menos algunos visitantes interestelares seguían las reglas. Y luego llegó Atlas. Era como si el cosmos hubiera tomado el misterio de Oumuamua y la claridad de Borisov y los hubiera fusionado en algo más extraño, una anomalía híbrida que no encajaba en ningún lado. 3 visitantes, 6 años. Uno era un enigma, uno un control, y ahora este, un viajero brillante y simétrico que tomaba los rasgos más extraños de ambos. Los astrónomos viven de las estadísticas, y las probabilidades de ver 3 objetos interestelares en tan poco tiempo ya eran sorprendentes. Que 2 de ellos se comportaran de maneras que desafiaban las categorías naturales parecía menos una coincidencia y más un patrón. Y los patrones exigen explicación. Algunos se aferraron a teorías naturales estiradas hasta el límite. Hielos exóticos, geometrías inusuales, procesos desconocidos. Otros empezaron a susurrar lo que aún no se podía publicar. Tal vez estos no eran simples fragmentos al azar vagando por el espacio. Quizá algunos tenían un propósito: el silencio. La astronomía prospera gracias a la apertura. Un descubrimiento suele desencadenar una avalancha de gráficos, cifras en bruto y ruedas de prensa públicas. Los científicos compiten por publicar, los periodistas se apresuran a traducir los hallazgos en titulares, y aficionados de todo el mundo se suman, ansiosos por apuntar sus propios telescopios al cielo. La transparencia no es opcional, es el motor del progreso. Por eso, el apagón de Atlas fue tan impactante. Al principio, todo parecía normal. La NASA anunció la detección. July 1st, by the NASA-funded Atlas survey, it was discovered using their telescope at Rio Hurtado in Chile. Un puñado de observatorios publicó curvas preliminares y elementos orbitales. El objeto fue oficialmente catalogado y la maquinaria habitual de la curiosidad científica se puso en marcha. Pero luego, casi sin previo aviso, el flujo se ralentizó. Las actualizaciones se volvieron raras. Los portales en vivo para el seguimiento orbital cayeron por mantenimiento, y las cifras más recientes brillaban por su ausencia en las bases de datos. Cuando aparecían datos, a menudo llegaban en forma resumida o procesada, despojados de los fotogramas en bruto que los astrónomos necesitan para un análisis independiente.
Las hojas de cálculo abiertas y los gráficos que acompañaron a Borisov y a Oumuamua no estaban por ninguna parte. En su lugar, a los científicos fuera de un círculo reducido, se les dijo que esperaran conjuntos de datos revisados. Pasaron semanas, pero esos conjuntos nunca llegaron. La segunda señal de alarma surgió a través de solicitudes de registros públicos. Periodistas e investigadores independientes pidieron comunicaciones internas, con la esperanza de entender por qué se habían ralentizado las transmisiones de Atlas. Lo que recibieron fueron pilas de documentos, fuertemente censurados. Páginas enteras estaban tachadas, con solo fechas y encabezados genéricos visibles. Las secciones faltantes no eran cifras ni coordenadas sensibles. Eran informes completos, reducidos a fragmentos sin sentido. Fue un acto inconfundible de supresión. Dentro de los observatorios, el patrón se hizo más claro. Equipos que habían estado colaborando a través de continentes de repente se toparon con muros. Estudiantes de posgrado que analizaban la fotometría de Atlas fueron reasignados abruptamente a encuestas de asteroides. A investigadores senior se les dijo que su trabajo había entrado en modo de revisión interna y la comunicación con colegas externos debía detenerse. Quienes presionaron para obtener explicaciones recibieron vagas garantías de que el acceso regresaría pronto. No fue así. La atmósfera cambió. La astronomía, normalmente una de las ciencias más colaborativas, comenzó a sentirse como un proyecto clasificado. Personal clave guardó silencio, los correos electrónicos se secaron y los servidores que antes habían estado abiertos para compartir datos quedaron bloqueados tras credenciales de acceso. Un investigador que habló de forma anónima describió cómo fue desconectado en plena sesión mientras procesaba fotogramas de Atlas. El mensaje fue tajante: datos no disponibles hasta obtener autorización. La autorización nunca llegó. Para los de fuera, el efecto era desconcertante. ¿Por qué un objeto interestelar brillante, algo normalmente celebrado como un raro regalo para la ciencia, sería tratado como si se tratara de un asunto de seguridad nacional? Si solo fuera un cometa inusual, ¿por qué tachar documentos, reasignar expertos y detener la corriente normal de actualizaciones? La falta de transparencia empezó a parecer menos un retraso y más un confinamiento. Las comparaciones con visitantes anteriores agudizaron el contraste. Cuando apareció Oumuamua, la NASA y la ESA celebraron ruedas de prensa en cuestión de horas. Cuando llegó Borisov, observatorios de todo el mundo transmitieron imágenes en bruto, entusiasmados por contribuir. Con Atlas, el guión se invirtió. El silencio reemplazó a la celebración. El secreto reemplazó al intercambio. Esto no solo era extraño, era sin precedentes. El campo de la astronomía no tiene una cultura de ocultar descubrimientos. Los telescopios se financian con dinero público y los datos que recogen normalmente fluyen hacia afuera. Encerrar un objeto tan espectacular como Atlas sugería que algo en las cifras había activado alarmas más allá de la academia. La especulación llenó el vacío. Algunos argumentaron que el secreto apuntaba a una disputa interna. Tal vez los equipos habían llegado a interpretaciones contradictorias y no querían avergonzarse prematuramente. Otros susurraban posibilidades más oscuras, que las propiedades de Atlas eran demasiado extrañas, demasiado artificiales, como para anunciarlas sin provocar una tormenta pública. El silencio se convirtió en su propia señal. La decisión de restringir a Atlas no se trataba solo de lo que mostraban los datos. Se trataba de lo que podría significar si se compartían abiertamente. Y cuando la ciencia elige el secreto sobre la transparencia, normalmente indica algo más que incertidumbre. Indica miedo. Miedo a estar equivocado, miedo a ser malinterpretado o miedo a la verdad misma. Señales en la oscuridad. Incluso a través del apagón, fragmentos de datos se filtraron por las grietas. Lo suficiente para que ojos cuidadosos notaran patrones escondidos en el ruido. Lo poco que escapó pintó un cuadro más extraño que la trayectoria o el secretismo. Si las anomalías anteriores levantaron cejas, estos detalles amenazaban con redibujar todo el contorno de lo que Atlas podría ser. Luego llegaron los datos térmicos, recogidos por instrumentos ajustados al infrarrojo. La mayoría de los cuerpos pequeños se calientan de forma desigual cuando la luz solar golpea sus superficies irregulares.
Destellan con puntos calientes que parpadean, luego se enfrían de manera desigual mientras giran, pero Atlas irradiaba de una forma que parecía controlada. Su calor era estable, como si estuviera regulado, sin fluctuaciones salvajes, sin puntos calientes caóticos, solo un resplandor medido que se mantenía constante incluso cuando su posición cambiaba. Los objetos naturales rara vez muestran ese tipo de equilibrio. La pista más extraña, sin embargo, estaba enterrada en el leve zumbido del ritmo infrarrojo. Cuando los analistas apilaron exposición tras exposición, notaron pulsos, pequeñas ráfagas estructuradas que se repetían a intervalos. No lo bastante nítidos para ser una baliza, ni lo bastante limpios para gritar comunicación, pero demasiado organizados para ser descartados como estática. El espacio produce ruido todo el tiempo, polvo dispersando fotones, instrumentos registrando interferencias. Pero los pulsos de Atlas se repetían de formas que parecían intencionales. El ritmo no hablaba en binario ni en palabras. No llevaba un mensaje obvio. En cambio, se parecía al tipo de patrones de calibración que los ingenieros usan para probar sensores. Secuencias diseñadas para comprobar si un sistema puede distinguir señal de ruido. Imagina una versión cósmica de una carta de ajuste en un televisor antiguo, cuyo propósito no era entretener sino medir. Así se veían los pulsos. Un patrón de prueba, no una conversación. Si eso era cierto, la implicación era escalofriante. Atlas no estaba intentando hablar con nosotros, estaba intentando medirnos. Las preguntas se multiplicaron. La señal estaba probando nuestros instrumentos, sondeando para ver qué tan avanzados se habían vuelto nuestros detectores. Estaba midiendo qué tan rápido podíamos identificar una aceleración no gravitacional, o si podíamos reconocer la diferencia entre calor aleatorio y una emisión estructurada. La idea transformaba a Atlas de un objeto misterioso en algo más parecido a una sonda. No un mensajero con una declaración clara, sino un examinador observando en silencio cómo reacciona la humanidad. La hipótesis explicaba detalles que habían molestado a los astrónomos desde el inicio. La simetría antinatural del objeto y su brillo constante podrían haber sido intencionales, no accidentes naturales, sino características diseñadas para garantizar la detección. Su giro suave podría ser una forma de producir reflejos confiables y constantes, más fáciles de seguir por instrumentos distantes. Y el ritmo térmico podría ser la capa final, una comprobación sutil para ver si alguien notaba la diferencia entre el ruido de fondo y un pulso deliberado. El secretismo alrededor de Atlas de repente tuvo sentido bajo esta lente. Si el objeto no era meramente inusual, sino deliberadamente estructurado, entonces las agencias que lo estudiaban no se enfrentaban solo a una anomalía científica. Se enfrentaban a una prueba, y las pruebas implican examinadores. Publicar las señales crudas habría sido admitir que algo o alguien nos estaba estudiando desde lejos. La especulación estalló en los márgenes de los foros científicos. Algunos argumentaron que el ritmo no era más que un artefacto, un fallo en la calibración. Otros replicaron: los fallos no se repiten con una periodicidad casi perfecta, y aun si fuera coincidencia, ¿por qué coincidía tan bien con las rarezas más amplias de Atlas? ¿Su piel reflectante? ¿Su silencio al negarse a desarrollar una cola? Los datos seguían siendo escasos, pero los susurros crecían. Atlas no estaba transmitiendo. Estaba escuchando, y en sus débiles pulsos planteaba la pregunta más silenciosa pero inquietante de todas. ¿Están mirándolo bastante de cerca? La coreografía de los planetas. Cuando los modelos orbitales de Atlas fueron refinados, otra anomalía salió a la superficie. Esta no tenía que ver con su brillo ni con sus señales térmicas. Tenía que ver con a dónde iba, el camino que trazaba a través del sistema solar interior. Los objetos naturales tienden a entrar tambaleando, girar alrededor del Sol y salir de nuevo en arcos desordenados dictados por el azar. Pero Atlas parecía seguir un guión. Su primer paso fue Venus. Los cálculos mostraron que el objeto rozaba la órbita del planeta en una geometría que lo hacía aparecer enmarcado contra el Sol desde la perspectiva de la Tierra. Durante semanas, los astrónomos que rastreaban a Atlas no podían perder la alineación. Estaba posicionado para ser visto. Poco después, el objeto cruzó la trayectoria de Marte, otra vez dentro de un rango que desafiaba las probabilidades ordinarias. Finalmente, el escenario más grande de todos, Júpiter.
Atlas bordeó el inmenso campo gravitacional del gigante gaseoso con una precisión inquietante, lo bastante cerca para atraer atención, pero lo bastante lejos para permanecer libre. Para cualquiera versado en mecánica orbital, la secuencia parecía demasiado pulcra. Cada encuentro colocaba a Atlas en el lugar donde los ojos humanos, a través de telescopios terrestres y observatorios orbitales, tenían la mejor oportunidad de detectarlo. Las probabilidades de que un cuerpo entrara desde el espacio interestelar y encadenara semejante secuencia de manera natural, los astrónomos las estimaron en aproximadamente 1 entre 20.000. Números así no son imposibles, pero son del tipo que hacen que los científicos dejen de llamar coincidencias a las coincidencias. Esta coreografía forzó nuevas preguntas. ¿Era Atlas simplemente afortunado o estaba siendo empujado? Ya se habían notado aceleraciones no gravitacionales, cambios sutiles no explicados por chorros de vapor. Si su superficie fuera lo bastante delgada o reflectante, tal vez la presión de radiación del Sol podría alterar su curso. A lo largo de millones de millas, incluso pequeños empujes se acumulan. Esto sugería que Atlas podría estar comportándose como una vela ligera, un objeto diseñado para aprovechar la luz estelar como propulsión. Si era así, la coreografía no era suerte, era dirección. Para los escépticos, la secuencia planetaria era preocupante por otra razón. Los objetos que rozan demasiado cerca de cuerpos masivos como Júpiter suelen ser perturbados de forma dramática, lanzados a nuevas trayectorias o capturados por completo. Atlas, sin embargo, parecía deslizarse con mínima perturbación, como si anticipara la atracción del gigante y la compensara. Este no era el camino desordenado de un vagabundo cósmico, era la danza cuidadosa de algo consciente de su escenario. La palabra performance comenzó a circular. No en artículos oficiales, sino en conversaciones calladas entre astrónomos. Una performance implica una audiencia, y en este caso, la audiencia era obvia: nosotros. Cada roce planetario era como una señal de reflector, asegurándose de que el objeto no pasara desapercibido. De Venus a Marte y a Júpiter, Atlas trazó una ruta que exigía observación, como si su propósito no fuera solo viajar, sino ser visto. Si esto era coreografía, entonces las implicaciones eran más pesadas que cualquier curva de brillo o señal térmica. Las trayectorias pueden portar significado. Pueden actuar como marcas, migajas de pan o incluso firmas. Y si el camino de Atlas fue elegido, si su secuencia de encuentros planetarios fue deliberada, entonces el objeto era más que un visitante interestelar. Era un mensajero en movimiento, escribiendo un mensaje no en palabras sino en órbitas. Esto planteaba la inquietante posibilidad de visibilidad intencional. Imagina una sonda diseñada no para comunicarse directamente, sino para atravesar un sistema de manera que ningún observador inteligente pudiera ignorarla. Una prueba silenciosa o una demostración. Una performance cósmica. Atlas, entonces, no estaba susurrando mediante señales. Estaba pintando a lo largo del lienzo del sistema solar, paso a paso, planeta por planeta, hasta que la coreografía misma se convirtió en la declaración. Y si era una performance, la pregunta surgía naturalmente: ¿para quién estaba montado el espectáculo? Si para nosotros, entonces su éxito era innegable. La humanidad se dio cuenta. Los telescopios se giraron. Los científicos debatieron. Las agencias callaron. La audiencia reaccionó, exactamente como una performance exige. Lo que seguía sin estar claro era el significado. La coreografía estaba destinada a tranquilizar, una señal de que no están solos. ¿O era simplemente una demostración de capacidad, una manera silenciosa de mostrar que el control sobre trayectorias, incluso a través de abismos interestelares, era posible? Para cuando Atlas cruzó la órbita de Júpiter, la impresión era imposible de sacudir. No era el arco descuidado de una roca vagando por el vacío. Era el camino deliberado de algo trazando líneas sobre un escenario. Y las performances, por definición, están hechas para ser observadas. ¿Una prueba o un mensaje? Cuando Atlas pasó junto a Júpiter y se alejó hacia el exterior, la historia se dividió en dos hilos. Por un lado, una lista creciente de anomalías. Por el otro, silencio oficial. Y en ese silencio se precipitó la especulación. Avi Loeb,
el astrónomo de Harvard, conocido por sugerir que Oumuamua podría haber sido artificial, amplificó la tensión. Con Atlas fue más allá. En publicaciones de blog y en artículos iniciales, enmarcó al objeto como una posible sonda, no para saludos, sino para reconocimiento. Invocó la hipótesis del bosque oscuro. En un universo peligroso, las civilizaciones podrían atacar primero, solo para sobrevivir. Loeb argumentó que la trayectoria de Atlas encajaba en esa narrativa. Su paso más cercano al Sol, su perihelio, ocurrió en el lado opuesto a la Tierra, ocultando su momento más brillante de nuestra vista. ¿Fue coincidencia o un encubrimiento deliberado? Fue más allá. Con la maniobra solar de Oberth adecuada, advirtió, Atlas podría redirigirse y alcanzar la Tierra hacia finales de 2025. La implicación: esto podría ser más que un simple sobrevuelo. La NASA respondió rápidamente. Tom Statler, jefe de investigación de cuerpos pequeños, dijo a los periodistas, «Parece un cometa. Hace cosas de cometa». Los canales oficiales describieron a Atlas como un cometa interestelar de alta velocidad que mostraba un comportamiento típico: una coma de vapor, una estela de polvo, firmas espectrales de hielos. No una máquina, no una amenaza, solo un vestigio que se mueve rápido desde otra estrella. Aún así, la duda persistía. Loeb insistió en que si futuras observaciones mostraban inconsistencias, si la coma resultaba inestable o la cola desaparecía, la posibilidad de un diseño artificial volvería a surgir. Para él, la ambigüedad no era un problema, era el punto. Y así, el legado de Atlas permanece suspendido entre dos ideas. En el registro científico es un cometa, el tercer visitante interestelar jamás detectado. Pero en la mente pública es algo más extraño. Una sonda silenciosa, quizá una prueba. Quizá ese era el mensaje desde el principio. Si Atlas fue una prueba, entonces el verdadero dato no era su giro ni su órbita. Éramos nosotros, nuestra reacción, nuestro miedo, nuestra curiosidad. El objeto vino y se fue. Ninguna señal descifrada, ninguna maniobra final, solo una estela de preguntas. ¿Fue coincidencia o calibración? ¿Fue una roca o algo más? La única certeza es esta. Lo notamos. Y quizá esa fue la prueba. Gracias por sintonizar. Si esto te hizo pensar, deja tu me gusta, comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete. Toca la campanita para que no te pierdas lo que viene. Mantente curioso, mantente alerta. Y recuerda, a veces el universo no habla, solo observa.